Amados, qué bueno que están aquí. Óigame, contento en el día de hoy. Hay un tema que nos atañe, nos embarga hoy día. Oiga, oiga cuál es el tema. Jueces del inframundo. Acompáñenos en este día. Yo quiero tomar como texto base Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Oiga cómo dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo empecé hace un tiempo a hablar del inframundo, ¿no? Y empecé a hablar del primer nivel, creo que lo llevé hasta el segundo. Puede buscarlo acá, se llama Los 7 niveles del inframundo. Pero esta forma en esta ocasión de tratar esto, y sobre todo con los jueces, aquellos que gobiernan parte del inframundo, yo creo que nos permite entender y contemplar algún enigma bien grande que la humanidad ha tenido, y es lo que pasa luego de la muerte. En el mismo libro de Apocalipsis, recuerden, en este mismo capítulo 20, dice en el verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Quién lo entregó? El mar. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Este es el pensamiento judío realmente. Lo que pasa es que aquí tiene un matiz un poco griego. Las divisiones del submundo, del inframundo, del mundo espiritual bajo, ya eso es griego. Pero lo que está pasando aquí, que en el capítulo 20, ya yo lo he dicho en otra ocasión, es un Rosh Hashanah. Es un juicio donde los fiscales espirituales, donde los jueces entran en función y van a delimitar, van a orientar hacia dónde se dirige el mundo. En otras palabras, van a dirimir para que los que se van a vivir, los que van a morir, quién se va a sanar, quién se va a enfermar. Es decir, todos los fenómenos que se van a dar en el planeta Tierra, ellos son los encargados y los responsables de ejecutar una orden para que eso pase. Entonces, pero aquí, en el verso que leímos primero, el verso 10, donde habla de que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, y donde estaban la bestia y el falso profeta también, que fueron lanzados. Yo quiero entonces entrar en esta modalidad, en esta de los jueces del inframundo. En el mundo antiguo se entendía que el mar, los ríos, lagos o mayormente las fuentes de agua eran consideradas el inframundo, parte del inframundo. Oh, Señor. De hecho, cuando usted analiza la Biblia entera, completa, se dará cuenta que el mar tiene mucha incidencia, ¿no? Y normalmente nosotros le hemos hablado, a quien conocemos como uno de los dioses del inframundo es a Leviatán, que en hebreo es Lotam. Pero hay otros como Rahab, justamente como se escribe Rahab la ramera, algo así Rahab. También era otro de los dioses del inframundo, del mundo antiguo. Lo cierto es que al mar considerarse una fuente, ¿verdad?, en donde era una entrada al inframundo, en la Biblia vemos varios fenómenos. Por ejemplo, en el libro de Génesis, por decir algo, vemos que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Para cuando usted le preguntaba a una persona de esa mentalidad, de aquel mundo antiguo, ellos le iban a decir que el Dios que podía dominar las aguas era el Dios verdadero y victorioso, ¿verdad? Y era el Dios más poderoso, porque el que podía vencer la muerte, que representaba el agua o las aguas, era el Dios más grande y poderoso que existía en ese momento. Por eso usted ve que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Es indicación de dominio, de control, de poder, de autoridad sobre aquellos que traen o llevan la muerte. Por otro lado, no podemos dejar pasar el hecho significativo de la vida del nacimiento de Moisés, por ejemplo. Moisés nace y a Moisés lo ponen en el río Nilo, ¿no? Bueno, pues muy bien, lo ponen en el Nilo, pero ¿por qué la hija del faraón lo toma? Porque aquí está pasando algo que se entendía en el mundo antiguo, se le llamaba juicio divino. Ministro, ¿en qué consistía esto? El juicio divino era que cuando alguien, por ejemplo, se acusaba a alguien de haber cometido una falta grave, oiga lo que se hacía,
en el mundo antiguo, esa persona se amarraba de pies y de manos, se amordazaba y se tiraba al agua. Si lograba sobrevivir, significaba que era inocente. Ups. Por favor. De ahí entonces que Moisés, cuando lo ponen en la canasta, o algunos dicen que fue un arca como la que Noé construyó, una pequeña arca que le hizo su madre, y la hija del faraón nota que él no muere, entonces ella dice, ok, sobrevivió al juicio divino. De hecho, en algunos pueblos se llegaron a hacer sacrificios de niños recién nacidos, óigame bien, como el caso, el de Moisés fue uno de ellos, pero hay otros pueblos que hicieron lo mismo, ¿verdad? Pero eran niños recién nacidos y decían que si el niño podría sobrevivir, pero no podían nadar ni nada por el estilo, entonces era porque Dios quería que ellos estuvieran vivos. Ahora, ¿qué pasa aquí? A Moisés, la hija del faraón lo ve, lo toma, ya usted sabe la historia, pero ahí pasa algo. Es bueno que usted sepa que como el Nilo era considerado como un dios, ¿verdad? Ese Dios en algún momento le hizo la vida imposible a Moisés, y es lo que yo quiero que usted contemple en el día de hoy también. Porque cuando Moisés iban a pasar el Yan Suf, la palabra mar es Yan en hebreo, Yan, por eso no es mar rojo, es Yan Suf, el mar de los juncos. Pero imagínense, ya lo tenemos como mar rojo. Cuando los egipcios ven, escúcheme bien, cuando ellos van a pasar el mar rojo, pasa un evento previo a pasar los egipcios o a entrar en el mar. Número uno es que Moisés tiene una conversación con Dios y le dice, ¿qué hago? Y Dios le pregunta, déjeme buscarlo, Éxodo. Oiga aquí, Éxodo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, oiga, desde el verso 14, capítulo 14, verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Aquí hay varias cosas. Dice, y diga a los hijos de Israel que marchen. Yo voy a tomar el líquido de la vida. Lo primero que usted tiene que ver aquí es que en ningún momento Moisés clamó a Dios. Pero dice el verso 15 que Dios le pregunta, ¿por qué clamas a mí? El clamor en el mundo antiguo era la oración, por así decirlo, el método de que el Dios al que tú le servías te respondiera. Si cuando tú clamabas el Dios tuyo no te respaldaba, bueno, pues ese no era tu Dios, o no te respaldaba, o tú estabas en mal, o algo por el estilo. Pero el clamor era como la oración obligatoria que el Dios a quien tú le servías tenía que responder. Y Dios le pregunta a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Pero si usted nota en los versos anteriores, Moisés no ha clamado a Dios, por lo menos aquí no se ve registrado. ¿Qué significa esto entonces? Mire qué fue lo que pasó. Cuando Moisés llega delante del Yan Suf, del mar de los juncos, Moisés hizo algo, le pasó algo, y es que el Dios del agua le estaba reclamando que lo había dejado vivo. Dios mío. Por favor. Entonces, como le estaba reclamando a Moisés, Moisés tenía temor. Y el temor de Moisés era porque, es lo que le estoy diciendo, para ese momento, al entenderse que el inframundo era por los mares, ese juez y ese Dios egipcio de las aguas, por eso los egipcios estaban contentos cuando llegaron a ese punto. Los hebreos, porque ellos dijeron, bueno, el Dios de nosotros, el Dios nuestro, que comanda el agua, los va a frenar. Cuando Moisés está delante del mar, que Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Moisés entró en temor y en angustia. Moisés entró en pánico. ¿Sabe por qué? Porque
al estar delante de una de las divinidades o deidades más peligrosas del mundo antiguo, él sabía que lo que invitaba era la muerte. Cuando Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Era precisamente ese temor que a veces nos embarga internamente. Eso que nos sucede internamente cuando no decimos nada, pero sentimos una opresión, una angustia, ¿verdad? Una fuerza contraria, una fuerza obtusa que camina en contra nuestra. Moisés lo sintió de primera mano. Moisés lo sintió más que nadie ahí. Cuando Moisés sintió esto, entonces clamó a Dios. No se ve en el texto registrado, pero él tuvo algo, hizo una acción y que era un clamor, y Dios lo entendió de una manera perfecta. Pero Dios le estaba diciendo, no es tiempo para clamor. Y le dice, tú alza tu vara y extiende tu mano. Di a los hijos de Israel, dice primero, que marchen. Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. En la tradición judía se dice que fueron 12 caminos para que pasaran las 12 tribus de la casa de Israel. Por lo tanto, cuando los egipcios vieron esto, estaban mirando que el Dios de los judíos, de los hebreos en ese momento, era un Dios que no tenía comparación, porque poder dominar el mar, la principal región del inframundo, ya era suficiente. Dios mío. Yo estoy hablando con gente aquí hoy que ellos tienen temor a las aguas y ellos no saben por qué. Temor a estar en fuentes acuíferas, ríos, mares, lagunas, lagos, playas. Ellos no saben por qué. En Dominicana hay algo normal que pasa en ciertas regiones, en el sur profundo, por ejemplo. Y hay unas entidades llamadas los indios de las aguas. Aquí hay muchos mitos y leyendas al respecto, de niños que han nacido debajo de cascadas donde los indios de las aguas gobiernan. Otros lugares donde entes han salido del mar, viven con mujeres y luego vuelven al mar porque su hábitat es el mar. Hello. Por lo tanto, el mar siempre ha sido un misterio. Y hay un tema que yo tengo, se llama el rey de los espíritus acuáticos, el dragón del mar. Usted lo puede buscar en este canal, donde hablo de ciertas prácticas y ciertas cosas que se dan aquí y en otros países. Yo que he estado en países que he constatado y he visto ciertos accionares espirituales extrañísimos, ¿no? Rituales que se hacen en los mares. Lo cierto y lo no menos cierto es, escúcheme bien, que ahora hay un problema enorme. Cuando los egipcios vieron que ese Dios de los hebreos podía dividir el mar y controlarlo a su antojo, el pánico entonces se apoderó de ellos. Porque el que podía dominar las aguas, que fue lo que pasó también con la plaga que Moisés, de sangre, del río vuelto sangre, era derribando realmente lo que Dios estaba, era derribando la teología y ese Dios que ellos tenían tan encumbrado. Increíble, ¿no? De manera que si seguimos en la Biblia andando, nos vamos a encontrar con otro escenario, es el escenario de Jonás. Vamos a buscarlo. Libro de Jonás. No sé si usted sabía que hay un libro en la Biblia que se llama así. Hoy aquí, como dice Jonás capítulo 1. Pero ya usted conoce esa historia, yo no voy a leer tanto. Yo voy a leer la parte clave, verso 12 o 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? ¿Aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad a vosotros.
En el escenario de Jonás, el mar está embravecido y, como dice aquí, más y más y más iba en ese proceso de ascensión, increciendo. ¿Por qué? Porque Jonás estaba ahí. Jonás dice que si lo tiraban a él al agua, el mar se iba a quietar. Ups. Porque los dioses marítimos, para la mentalidad antigua, escuche bien, se tranquilizaban con sacrificios. Y Jonás sabía, escúcheme bien, que, oiga, para que usted entienda la ciencia espiritual detrás de esto. Jonás desobedece a Dios. Su desobediencia provoca que el inframundo, para el mundo antiguo, el mar, se agite, se inquiete y empiece a crear tempestades y a hacerle la vida imposible a esta embarcación y a todos sus tripulantes. Uy. ¿Qué significa esto? Que hay un juez del inframundo que también acata la ley divina. Dios amado. Por favor. Ministro, ¿cómo así? Claro. Porque este juez del inframundo, que usted le puede llamar Leviatán, Rahab, como usted quiera, puede ser que hayan otros también, pero también tiene que saber que hay ángeles que están debajo del mar. Ay, déjame yo seguir aquí, no me voy a meter en problemas. Por lo tanto, aquí pasa algo increíble. Oiga esto. Ay, Dios mío. Ay, Dios amado. Y tomaron a Jonás, verso 15, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Hay un juez del inframundo que estaba, escúcheme bien, detectando una orden divina. Hay muchos de nosotros que hay imposibilidades que se nos materializan. Hay fuerzas que actúan en nuestra contra, pero es porque nosotros hemos desobedecido un principio y un mandato divino. A veces queremos tener éxito en el área donde otro quiso tener éxito y no sabemos que estamos provocando que el inframundo se abra y que empiece a emitir una frecuencia de destrucción, de ruina, de desacierto, viene y nos lleva a lugares inhóspitos, a lugares recónditos, ¿verdad? A lugares hostiles, ¿verdad? Como pasó en el caso de Jonás. Estaba en la barca, lo echaron de la barca y el mar se tranquilizó. ¿Por qué se tranquiliza el mar? El mar se tranquiliza porque la desobediencia de Jonás le competía por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera. Usted infraccionó, usted violentó algo. Hay un juez del inframundo que está asignado a ti. Y hasta que tú no vuelvas a la asignación, Dios mío, hasta que tú no vuelvas al carril correcto, ese juez no te va a dejar tranquilo. Y él tiene la autoridad y él tiene la fuerza para poder legislar en contra tuya. Como es un juez del inframundo, él toma decisiones judiciales de carácter de decretos, de carácter de destrucción, de carácter de ruina. Puede llevarte precisamente a un estado bien difícil, puede llevarte a un estado bien incómodo, puede llevarte a un estado bien dificultoso, bien tortuoso, porque lamentablemente tú estás desobedeciendo una orden divina. Dios de toda gloria. De ahí entonces que Jonás, óigame bien, viene el pez, para que usted vea cómo controla el mundo espiritual hasta los animales, dependiendo del contexto donde estén. Por eso estos jueces que fueron puestos ahí por Dios, hay algunos que son de oscuridad, hay otros que no son de oscuridad, porque por eso le hablé del ángel del mar, que es otra cosa. Ya es, por eso usted, de una fuente, como habla de los ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Pero hay algo que yo quiero que usted me entienda. Hay algo que yo quiero que usted me entienda. Muchos tienen a jueces del inframundo respirándole en la espalda.
jueces del inframundo que se activaron, que tienen que ver con la parte acuática, porque esa es mi parte en el día de hoy, la parte acuática. Entonces, si ellos están en esa parte, voy a tocar levemente la otra parte un poco más adelante, para que usted vaya conectándose con otros niveles del mundo, del inframundo. Lo cierto es que en este episodio de Jonás nos damos cuenta de que qué interesante. El juez, ¿verdad? La entidad dejó de hacer lo que hacía desde que Jonás lo tiraron al agua. Dios mío, no. En este caso, lo tiraron quizá pensando que era un sacrificio, un holocausto para poder calmar la ira de este juez del inframundo. Sin embargo, al final de la jornada lo que sucedió fue que un gran pez tomó a Jonás y lo devolvió a Nínive. Precisamente usted tiene que entender que no hay dos, que hay un reino que Dios está peleando con el diablo. Dios no está peleando con el diablo. Dios dirige toda la orquesta porque no hay un poder que se compare al de Dios. Increíble, ¿no? De manera que en la Biblia seguimos viendo episodios y casos. Por ejemplo, Jesús caminando sobre el mar. Eso dice mucho. Porque el mar, escuche bien, estaba conectado con la resurrección. Wow. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Bueno, porque la resurrección, precisamente, como el inframundo estaba en el mar, y cuando alguien era rescatado del inframundo, entonces era una tipología de la resurrección. Ahora bien, dentro de los jueces del inframundo, nosotros nos vamos a encontrar con otro aspecto. Vamos a buscar Apocalipsis 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ponga atención a esto. Vamos a buscar el otro texto para que usted contraste esta parte. Isaías capítulo 34. Verso 10. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca más pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes sin reinos, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de las avestruces. Voy a dejarlo hasta aquí. Bueno, aquí esta parte, el verso 15. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará de debajo de sus alas. También se juntarán allí los buitres, cada uno con su compañía. ¿Qué fue lo que dice Apocalipsis 18? ¿Qué es lo que dice? ¿Habla de qué? De una guarida de aves inmundas. Oh, pero mira aquí donde están las aves. Como en el mundo antiguo, para poder explicar fenómenos espirituales, se recurría a lo conocido, se está tomando como referencia a aves con ciertas características, algunas de rapiñas y algunas que comen carne de personas, o carnes de personas ya muertas, o como el buitre, ¿verdad? La lechuza no hace eso, pero es aves de rapiña, aves rapaces. ¿A qué y por qué hace todo esto? ¿Qué es lo que está tratando de decir? Estoy hablando que estos son jueces del inframundo. Hay una parte del inframundo que tiene que ver precisamente con estas entidades que tienen relación, escúcheme bien lo que le estoy diciendo,
con animales del mundo físico. Ministro, entonces no los vamos a comer. No, lo que pasa es que recuerde que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, yo soy quien creo, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, que muchas de estas aves, por no decir todas, o habría que decir que son todas, o estos animales que también están acá, tienen una conexión con el inframundo y con el mundo espiritual de las tinieblas, lo que significa que esa relación que ellos tienen es tan potente y tan fuerte que el escritor de Isaías está poniendo, ¿verdad? Y está ejemplificando cómo, ¿verdad? Cómo estas aves, qué componente tienen y dónde obran. Señores, esto es algo increíble. Increíble. Y a ese lugar entonces es una parte del inframundo que no tiene que ver con el mar. Por eso estoy hablando de jueces del inframundo. Entonces estos jueces que tienen que ver con destruir, con devorar, con raer, con desbaratar, con desmoronar, ¿me entiendes? O sea, tienen que ver, están ligados altamente a la destrucción, están ligados a la desaparición de cosas. Por eso muchas personas que tienen ciertos comportamientos están ligados a estos entes y estos comportamientos anómalos y animales. Ay, 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 ay. Revelación con masa muscular. De ahí que entonces usted entienda que el inframundo tiene varias regiones. Por eso me encanta Apocalipsis 18, que habla de Babilonia. Ha caído, el ángel descendió con gran poder y dice, ha caído la gran Babilonia, que se había convertido y se ha convertido en una guarida llena de aves inmundas. ¿Cómo aves inmundas? Quien la patrocina es esta región del inframundo. Uy. Si entramos en descripción de todos estos animales, sería bueno que pudiéramos entrar en la descripción y su comportamiento animal, porque la Biblia y el escritor lo relaciona precisamente con algo altamente espiritual. Usted se daría cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, los buitres, que devoran carnes de personas muertas, o de carne de entes que ya han muerto. El buitre te hace el tiempo hasta que tú te mueras, cuando él te ve muriéndote, hasta que te degolla. De hecho, hay una parte de China donde hay una tradición que a las personas la pican en pedacitos luego de muerta y se la dan a comer a los buitres, porque se pensaba ahí que los buitres eran dioses y que era un honor hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, bíblicamente hablando, mire lo que pasa. Los buitres son aquellas entidades. Los buitres son aquellos espíritus que tienen, óigame esto, la capacidad de destruir y devorar a alguien, primero que esté a punto de morir, es decir, comer carne de algo muerto. Y que no tiene que ver su procedencia, que es lo peor. Ahí es que está el punto clave. No tiene que ver de dónde haya venido la carne o la forma en la que haya sido muerta. Oiga esto. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención. Aquí habla del búho y de la lechuza. La carcolunga habla de Lili. Para los que dicen que Lili no aparece en la Biblia. ¡Ay! Entonces, por ejemplo, porque para el pensamiento místico judío, la lechuza es Lili y el búho es el Satán. ¿Qué significa esto? Bueno, en un sentido, por ejemplo, y yo que pude ver esto, las características de la lechuza, las características del búho, las características del avestruz, del pelícano, del erizo, o sea, todos ellos tienen algo en común. Si has llegado a esta parte del video, eso quiere decir que el video ha sido interesante e importante para ti. Por eso te quiero dar algunas recomendaciones. En primer lugar, tenemos nuestro club de miembros. Sí, te puedes hacer miembro, donde vas a acceder a contenido exclusivo
y único dentro de nuestro canal. También dale a la campanita de notificaciones para que también nuestro contenido a nivel general pueda llegar hasta ti cuando hagamos o subamos un video. Sigamos con nuestro contenido. Bendiciones. Del inframundo. Me voy un poco más lejos. Este pudiera ser el segundo nivel del inframundo. Por eso hay personas, y ahí es donde viene lo interesante. En Liberación usted se va a encontrar con muchísimas cosas raras. Personas manifestándose en perros, animales, serpientes, lagartos, cocodrilos, entre otros perros, gatos, entre otras. Y usted dirá, ¿de dónde ese comportamiento le nació? Sí, lo que pasa es que el alma de ese individuo, esa mujer o ese hombre, está conectada a esa región del inframundo. Y en esa región, el comportamiento animal, es decir, un comportamiento irracional que no procesa, no tiene conciencia, es el pensamiento que va a dominar y sobre todo la influencia que va a dominar sobre dichas personas. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Lo cierto es que nosotros, vuelvo para el mar de nuevo. La Biblia te habla que cada vez que Dios iba a hacer un juicio, el mar estaba involucrado. Precisamente porque los pueblos antiguos, ¿qué hacían? Dedicaban y tiraban cosas al mar para ofrecerle a esos dioses pleitesía, adoración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a las fuentes de agua. Por eso usted ve que todavía hasta el día de hoy persiste la idea de que donde hay ciertas fuentes de agua, es normal que usted vea monedas. ¿Por qué usted ve monedas? Porque es pidiéndole deseos a la entidad que domina el agua. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! Increíble, ¿no? De manera entonces que, penosamente, esta tradición sigue manifestándose hasta el día de hoy, pero hay algo que es lo que nos atañe también, nos comprende el día de hoy. Vamos aquí, donde leímos Apocalipsis 20. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿De dónde sale esto? Usted nunca va a encontrar en el Antiguo Testamento que habla del lago de fuego, ni en ningún otro texto de la Biblia. Si usted quiere, yo me paro de aquí. Yo creo que ya he dicho demasiado. Ministro, explíquenos, por favor. En una región antigua que hoy está cerca de Irak, había una zona llamada Hit, donde habían aguas termales. Escúcheme bien. Y en ese lugar, justamente, se hacían juicios divinos. Ya les dije que el juicio divino no era nada más y nada menos que usted, por ejemplo, había cometido un delito y no se podía esclarecer el delito, se tiraba al agua, amarrado. Si usted quedaba vivo, usted era inocente. Si no, era porque usted era culpable. Juicio divino. Cuando aquí dice que el diablo fue lanzado al lago de fuego, al ser lanzado al lago de fuego, junto con el falso profeta y la bestia, es el juicio divino. Wow. Wow, 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 wow. Por lo tanto, en ese juicio divino, ellos nada los salva. Porque son culpables todos. Pero es el juicio divino que se está llevando ahí. Y por eso, óigame bien, es un asunto cultural.
Por eso el escritor de Apocalipsis lo está utilizando porque era algo que se daba a nivel cultural y usted no lo va a encontrar en la Biblia porque era algo cultural, es lo que le estoy diciendo. Entonces, por eso muchas veces usted tiene que analizar los textos. Por eso yo los invito, siempre los incito. Por ejemplo, como el texto que usted recientemente, cuando hablé del cuerpo de Moisés, note que ese texto no aparece en la Biblia, es en el libro de... óigame, es que no quiero hablar de eso. Es un libro apócrifo, en el de Enoc, que aparece. Ay, pero ¿cómo que en el de Enoc? Pero entonces, si aparece en el de Enoc, ¿y qué aparece en la Biblia? Claro, tiene que aparecer en la Biblia porque el libro de Enoc lo dejaron fuera del canon. Y al dejarlo fuera del canon, es igual que los 4 evangelios. No quería hablar de esto, pero... esos 4 evangelios no eran 4, eran 400 evangelios. 4 nada más aparecen en el canon. Entonces, ¿dónde están los otros? Ay, Dios mío. Por lo tanto, aquí lo que está pasando es el juicio divino. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención que luego el verso en adelante, verso acá dice, y la muerte y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿El mar entregó sus quién? Sus muertos. O sea que en el mar, el juez del mar, no solamente estaba para lo de Jonás, o para crear tormentas como pasó con Jesús, sino que el juez del inframundo, del mar, ay, era el juez que también tenía que ver con las almas que estaban en esa región. Porque era un Dios de la muerte. Ay, Dios mío. Ay. Me va a dar algo. Me va a dar algo. Dios de toda gloria. Ay, Dios mío. Pero dice aquí también, oiga lo que dice. Vamos a entender esto. Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos. El verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Cómo que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego? La muerte misma va a sufrir una destrucción, es lo que está diciendo. Y hay un regente de la muerte que aquí tiene el nombre de Hades, porque recuerde que Hades en la mitología griega era Hades era el lugar de uno de los infiernos, porque habían varios, el Tártaro, habían varios. Pero Hades también era el encargado de... Wow. Increíble, ¿no? De manera entonces, señores, que estamos aquí ante un hallazgo increíble, impresionante, maravilloso, formidable. ¿Cuál, ministro? Hemos encontrado entonces que hay un texto acá que al hablarnos del lago de fuego, nos está hablando de que hay juicios que se llevaban a cabo, ¿verdad?, en toda la Biblia, y que por esa razón el mar siempre, y en los Salmos, por ejemplo, que no lo leí, aparece que Dios tenía dominio sobre el mar, y tú dominas el mar, y tú eres el dueño, creaste el cielo, la tierra. ¿Por qué se menciona siempre al mar? Porque Él tenía dominio sobre la muerte, de manera que esos agentes de la muerte, ¿verdad?, transitorios, óigame bien que el mismo Dios los había activado, ¿verdad?, los había creado, pero... los había creado para funciones específicas, porque como no todos los muertos, y es bueno que usted busque para también en detalle, lo que el tema que había yo grabado acá, que se llama, una impartición, se llama Los Ángeles de la Muerte. Puede buscarlo. Entonces, estos ángeles transitorios que Dios había puesto, porque no es, y yo me recalco lo que decían también en ese video, que no hay un solo ángel de la muerte, son varios. No hay una sola entidad de la muerte, son muchas. Porque para cada acción, de la manera que una gente se muere, hay un ángel de la muerte. Voy a tomar agua. Hasta el mundo oculto del ocultismo tiene esta realidad palpable, la entiende. Los muertos que mueren de forma natural,
los muertos que mueren de manera violenta, los muertos que mueren en accidente, no todos van al mismo lugar. Entonces todo esto, Dios mío, es parte de lo que los jueces del inframundo tienen que establecer, porque hay leyes en el mundo espiritual de las tinieblas como hay leyes espirituales en el mundo de la luz, y esas leyes precisamente son quienes las erigen, quienes las crean, los jueces. Padre de toda gloria. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Por supuesto, hay que actualizar, porque imagínese usted que en el mundo antiguo los hijos de los reyes que morían iban a un lugar, pero en el día de hoy, claro, esa ley puede estar vigente, aunque puede variar, porque tenemos a gobernantes, tenemos a presidentes que no existían en el mundo antiguo. Por ejemplo, aquellos que morían, por ejemplo, porque usted lo asesinó. Oiga esto, oiga bien, que hablo yo en ese video de Los Ángeles de la Muerte, hablando de cómo Pablo habla, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, hablando de lo que pasaba realmente en Roma. Cuando usted mataba a alguien, esa persona, el castigo era de un suyo, amarrarle el muerto en la espalda mientras se descomponía. Gusanos, moscas, entre otros bichos, microorganismos que destruyen, ¿verdad?, la carne y la putrefacción de la misma, era parte del castigo de quien había matado a alguien. Ahora, a nivel espiritual, ¿qué es lo que hacen con esto? Sencillo, es un muerto matado, y ese muerto, como no va a toda la región del inframundo, habría que preguntarse, ¿tiene una injerencia ese juez de esa parte de ese inframundo en esa persona, en esa alma? Ay. Porque aquí dice, no sé si usted ve, que aquí dice que el mar entregó sus muertos, la muerte entregó sus muertos, el Hades entregó sus muertos. O sea, ellos tienen injerencia sobre esas almas. Por eso los brujos supremos, los brujos y brujas supremas, Padre de toda gloria. Los brujos y las brujas supremas. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Recuerde que hay dos clases de espíritus. Espíritu de muerte y de muertos. Son dos cosas distintas. Ministro, ¿cómo así? Claro, cuando un brujo te envía un espíritu de muerte, es un demonio. Cuando te envía un espíritu de muerto, es un alma. Ay, 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 ay. Yo tengo que hablar de esto, de la función de las almas en el plano espiritual. Tenemos que ver esto. Tenemos que ver esto, porque de verdad que esto va a estar fascinante. Señores, hasta aquí ha llegado mi impartición, de verdad. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones.